Hola clase, en este vídeo vamos a aprender cómo descomponer un número en sus factores primos, es decir, que vamos a aprender a factorizar. Y antes de nada vamos a repasar lo que son los números primos. Habíamos hablado que los números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y sí mismos. Y en concreto, entre el 1 y el 100 tenemos 25 números primos. Entre ellos está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y muchos otros. Pues estos números primos, todos estos nos van a hacer mucha falta para poder factorizar. Recordamos también que teníamos dos tipos de números, los primos y los compuestos. Los compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores y en concreto van a estar formados por una combinación de números primos. Vamos entonces a ver ya directamente cómo se hace la descomposición en factores primos. Vamos a empezar probando con el número 120. Lo primero que hago es que pongo mi número aquí, en un ladito. Y ahora trazo una línea de arriba a abajo recta. Y empiezo a dividir entre factores primos, del menor al mayor. Siempre tengo que intentar buscar el más pequeño. Y los primos los iré poniendo en el lado derecho de la raya, aquí. Ahora tendré que hacerme una pregunta. ¿Qué número primo me divide a 120 de forma exacta? Es decir, con resto 0, y ese número lo pondré a la derecha de la raya y dividiré el 120 entre ese número. Bien, 120 lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Pues 120 entre 2 sabemos que son 60. Aquí vuelvo a poner que número primo, el más pequeño, me divide 60. Vuelve a ser el 2. 60 entre 2 son 30. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué número primo me divide 30 y es el más pequeño que pueda ser el divisor? 30 entre 2 son 15. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué número primo me puede dividir 15 de forma exacta? Pues el más pequeño es 3. 15 entre 3 son 5. Y el 5 ya aquí, ojo, porque aquí ya tengo un número primo. Es decir, ya he terminado. 5 solamente se puede dividir entre 5 y 1 porque es primo, y 5 entre 5 me da 1. He terminado. Termino cuando consigo aquí un primo y evidentemente la división de un primo entre sí mismo me va a dar 1. Vamos a probar con otro número más. Vamos a probar por ejemplo con el 45. Pongo aquí el 45, trazo una línea recta hacia abajo y empiezo a pensar. 45 lo puedo dividir entre 3 y me da exacto. Sí, 45 entre 3 es 15. Entre 2 no podría porque me daría con decimales. 15, ya lo habíamos visto antes, lo puedo dividir entre 3 y me da 5. Y ya por fin he encontrado el primo que dividiéndose entre sí mismo me va a dar 1 y aquí paro. Vamos a hacer un ejemplo más con el número 70, por ejemplo. 70. Trazo una línea recta y empiezo a pensar, ¿70 lo puedo dividir entre 2? Sí. 70 entre 2 me da 35. Ahora, ¿35 lo puedo dividir entre 2? No, no me da exacto. ¿Entre 3? No, tampoco me da exacto. ¿Y entre 5? Sí, entre 5 sí. 35 entre 5 me da 7. Y aquí ya me aparece mi número primo. 7 entre 7 me da 1 y ya he acabado. Y ahora tenemos aquí las descomposiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Pues mirad, esto quiere decir que estos números, tanto el 120 como el 45 como el 70, son números compuestos, como decíamos antes. Y eso quiere decir que se pueden dividir entre una combinación de números primos. Por ejemplo, el 120. El 120 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 5.
y lo pongo 2 por 2 por 2 por 3 y por 5. Es decir, 2 elevado al cubo, porque lo tengo aquí 2 por 2 por 2, 2 elevado al cubo por 3 y por 5. ¿El 45? Pues el 45 será igual a 3 por 3 por 5, que es igual a 3 al cuadrado por 5. Y el 70 también es un número compuesto que se puede dividir entre 2 por 5 y por 7. Ahora vamos a comprobar esto que hemos hallado con la calculadora, a ver si es verdad. Hemos dicho que 120 tiene que ser 2 al cubo por 3 por 5, a ver si es verdad. 2 elevado al cubo por 3 y por 5. Pues efectivamente es 120. Vamos a probar con el 45. Tiene que ser 3 al cuadrado por 5. Pues vamos a probar. 3 al cuadrado por 5. Y efectivamente es verdad. Vamos a comprobar por último si eso que hemos dicho de que cada uno de estos números es divisible entre una combinación de esos números primos que son su descomposición factorial de esta manera. Por ejemplo, 120 entre 2 por 2, 120 entre 2 por 2 tiene que darme un número exacto, sin decimales, y efectivamente me da 30. Vamos a probar de nuevo pues el 120 dividido entre, pues por ejemplo, el 3 por el 5. A ver qué me da. 120 entre 3 por 5, que son 15. 120 entre 15. Y veis que me da 8, un número exacto. Vamos a probar ahora con el 45. Vamos a hacer 45 entre 3 por 3. 45 entre 3 por 3 es igual a 5. Pues sí. Y el 70 vamos a dividirlo pues entre 2 por 7. Por ejemplo, vamos allá. 70 dividido entre 2 por 7. Cierro paréntesis y efectivamente también me da un número entero. Pues así de sencillo es hacer una descomposición en factores primos o factorización. Ahora a practicarlo. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!